Hay canciones que se han convertido en himnos de nuestra fe. Las cantamos con los ojos cerrados, las manos levantadas, creyendo que cada palabra nos acerca más al cielo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunas de esas melodías que resuenan en nuestros templos tienen un origen que jamás imaginarías? Hoy no vengo a juzgar tu adoración ni a cuestionar tu sinceridad. Vengo porque el Espíritu Santo me ha mostrado algo que necesitas saber. No es sobre música, es sobre discernimiento, es sobre proteger lo sagrado. Y cuando termines de escuchar este mensaje, tu forma de adorar nunca volverá a ser la misma, porque la verdad no viene a destruir, sino a libertar. Y la libertad comienza cuando tenemos ojos para ver lo que realmente estamos invitando a nuestras congregaciones. Permíteme llevarte a un momento en la historia que pocas personas conocen. Un momento donde la música y la espiritualidad se entrelazaron de maneras que jamás hubiéramos imaginado. Estamos hablando de los años 70, una época donde el mundo experimentaba una revolución cultural sin precedentes. La música no era solo entretenimiento, era una declaración, un manifiesto, una forma de canalizar poderes que muchos ni siquiera comprendían. En aquellos días, en los estudios de grabación de California, compositores y artistas se reunían bajo la influencia de sustancias alucinógenas y prácticas ocultas. No lo digo yo. Lo dicen sus propias biografías, sus entrevistas, sus confesiones años después. Algunos de ellos admitieron públicamente que sus canciones más famosas no nacieron de la inspiración creativa común, sino de sesiones donde invocaban entidades espirituales, donde abrían portales a dimensiones que la Biblia claramente identifica como territorios del enemigo. Y aquí viene lo que te va a sacudir. Algunas de esas canciones, con ligeras modificaciones en la letra, terminaron siendo adoptadas por la iglesia cristiana. Sí, lo que escuchaste. Melodías que nacieron en contextos de ocultismo, de invocación demoníaca, de rituales paganos, fueron cristianizadas y presentadas como himnos de adoración. ¿Cómo es posible? Porque el diablo es astuto. Él no viene con cuernos y tridente. Él viene disfrazado de ángel de luz, con melodías hermosas, con armonías que te tocan el corazón, con letras que suenan espirituales, pero que cargan una esencia que no es de Dios. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Estas palabras no son una exageración poética, son una advertencia profética para los últimos tiempos, para este tiempo donde vivimos. Pablo sabía que vendría un momento en la historia de la iglesia donde el enemigo infiltraría lo más sagrado, nuestra adoración. La adoración es el lugar más íntimo entre tú y Dios. Es donde tu espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Es donde se rompen cadenas, donde se sanan heridas, donde se restauran destinos. Por eso mismo, es el campo de batalla más disputado. Si el enemigo logra contaminar tu adoración, logra contaminar tu comunión con Dios. Y una adoración contaminada no produce libertad, produce atadura. No produce paz, produce confusión. No produce transformación, produce estancamiento. Ahora, entiendo que esto puede sonar duro. Sé que hay canciones que has cantado por años, que te han acompañado en momentos de dolor, que te han consolado en noches oscuras. Y no estoy diciendo que tu corazón no era sincero, tu corazón siempre fue sincero, pero la sinceridad no es suficiente. Necesitamos sinceridad con conocimiento, necesitamos pasión con discernimiento. Necesitamos adoración que no solo suene bien, sino que esté fundamentada en la verdad. Jesús mismo dijo en Juan 4, 23, 24, «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren». Observa las palabras de Jesús.
espíritu y verdad. No solo espíritu, no solo emoción, no solo sentimiento, también verdad, también conocimiento, también discernimiento. La verdad es esta: hay canciones que se han popularizado en nuestras iglesias, que han vendido millones de copias, que han sido traducidas a decenas de idiomas, pero cuyo origen está manchado. Y ese origen no es irrelevante, porque la música lleva una carga espiritual. La música es un lenguaje que trasciende las palabras. Es un vehículo que transporta no solo melodías, sino atmósferas espirituales. Y cuando una canción nace en un contexto de ocultismo, aunque le cambies la letra, la esencia espiritual permanece. He conocido casos de personas que comenzaron a experimentar opresión espiritual, pesadillas, ansiedad inexplicable, después de incluir ciertas canciones en su vida devocional. No porque sean débiles en la fe, sino porque hay una guerra espiritual que no podemos ignorar. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla es real, y la música es uno de los campos de esa batalla. No soy yo quien te habla, es el Espíritu Santo quien te habla a través de mí. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo, y lo que Él quiere hacer hoy es abrir tus ojos, no para condenarte, sino para liberarte, no para quitarte la adoración, sino para purificarla, no para dejarte en confusión, sino para guiarte a la verdad. Este mensaje no es para sembrar miedo, es para sembrar sabiduría, porque una iglesia que no discierne es una iglesia vulnerable. Una congregación que no investiga el origen de lo que canta es una congregación expuesta. Y Dios nos está llamando en este tiempo a ser vigilantes, a ser cuidadosos, a ser sabios como serpientes y mansos como palomas. Así que te invito a que abras tu corazón. Deja a un lado tus defensas por un momento. No se trata de atacar a nadie. Se trata de proteger lo sagrado. Se trata de honrar la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Porque cuando honramos su presencia, Él nos honra con revelación, con libertad, con poder. Ahora quiero llevarte más profundo. Quiero que comprendas cómo funciona la estrategia del enemigo en el área de la adoración. Porque esto no es algo nuevo. Desde los tiempos bíblicos, el diablo ha usado la música como herramienta de seducción y engaño. Retrocedamos miles de años al jardín del Edén. Antes de que Lucifer fuera expulsado del cielo, él era el querubín protector, el ángel encargado de la adoración. Ezequiel 28, 13, 14 nos da una descripción fascinante. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Captas lo que esto significa? Lucifer fue creado con instrumentos musicales incorporados en su ser. Él era música. Él era adoración. Su propósito original era dirigir la alabanza al Creador. Pero cuando el orgullo entró en su corazón, cuando quiso ser como Dios, toda esa capacidad musical, todo ese poder de adoración se pervirtió. Y desde entonces, el enemigo conoce perfectamente el poder de la música. Él sabe que la música puede abrir puertas espirituales. Él sabe que la música puede influenciar emociones, pensamientos, decisiones. Él sabe que la música puede crear atmósferas. Por eso no es casualidad que a lo largo de la historia, las culturas paganas hayan usado música en sus rituales de invocación demoníaca, los tambores africanos en ceremonias de vudú, los cánticos hipnóticos en sesiones de espiritismo, las melodías repetitivas en prácticas de meditación trascendental. La música siempre ha sido un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Y dependiendo de quién esté del otro lado de ese puente, la música te conecta con Dios o te conecta con el enemigo. Ahora bien, el diablo no puede crear. Él solo puede pervertir lo que Dios ya creó.
Él toma algo hermoso y lo tuerce. Toma algo santo y lo contamina. Toma algo poderoso y lo usa para sus propósitos malignos. Y eso es exactamente lo que ha hecho con la música en las últimas décadas. Ha infiltrado la industria musical con artistas que abiertamente declaran pactos con entidades demoníacas. Ha inspirado canciones que, aunque suenan atractivas, llevan mensajes subliminales de rebelión, de inmoralidad, de blasfemia. Pero su estrategia más astuta no es esa. Su estrategia más astuta es infiltrar la iglesia, porque contaminar el mundo es fácil. El mundo ya está bajo su influencia. Pero contaminar la iglesia, eso requiere astucia. Y la forma más efectiva de contaminar la iglesia es a través de la adoración, porque la adoración es lo que nos mantiene conectados con Dios. Imagina un río cristalino que fluye desde la montaña. Ese río representa la adoración pura que fluye desde el corazón de Dios hacia su pueblo. Pero si alguien contamina la fuente del río con un veneno invisible, todo el río se contamina. Las personas que beben de ese río se enferman, aunque el agua se vea limpia. Así es como opera el enemigo. Él contamina la fuente. Él introduce canciones con orígenes impuros en nuestras iglesias, sabiendo que una vez que esas canciones se popularicen, nadie cuestionará su origen. Y aquí está el engaño más sutil. Esas canciones tienen letras que suenan correctas. Hablan de amor, de entrega, de rendición. Usan terminología cristiana. Mencionan a Dios. Citan versículos bíblicos. Pero la esencia espiritual, la atmósfera que generan, no es de paz. Es de confusión. No es de libertad. Es de atadura. No es de claridad. Es de niebla. He ministrado en iglesias donde, después de cantar ciertas canciones, la gente reporta sentirse agotada espiritualmente en lugar de fortalecida. Donde en lugar de experimentar gozo, experimentan opresión. Donde en lugar de recibir claridad, reciben confusión. Y cuando investigamos el origen de esas canciones, descubrimos conexiones con compositores involucrados en prácticas ocultas, con productores que abiertamente se declaran satanistas, con contextos de grabación donde se realizaron rituales antes de producir el álbum. Ahora sé que alguien podría decir, pero hermana, si yo canto esa canción con un corazón puro, ¿no es suficiente? Y mi respuesta es, tu corazón es puro, pero eso no cancela la realidad espiritual de lo que estás invocando. Si yo te ofreciera un vaso de agua cristalina, hermosa, refrescante, pero te dijera que tiene una gota de veneno, ¿la tomarías? Dirías, pero es solo una gota, el resto es agua pura. No importa, una gota de veneno contamina todo el vaso. Así funciona con la adoración contaminada. El rey David, el adorador por excelencia, entendía esto. En Salmo 101:3 declara, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. David no solo cuidaba lo que hacía, cuidaba lo que veía, lo que escuchaba, lo que permitía entrar a su espíritu. Porque él sabía que lo que entra por tus oídos afecta tu corazón, y lo que afecta tu corazón determina tu destino. La Biblia nos manda a examinar todo. Primero Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. No dice, canten lo que sea popular. No dice, si suena bien está bien. Dice, examínenlo todo. Eso incluye la música que cantamos en nuestras iglesias. Eso incluye las canciones que descargamos en nuestros teléfonos. Eso incluye los artistas cristianos que seguimos. Necesitamos discernimiento. Y el discernimiento no es paranoia. El discernimiento no es juzgar. El discernimiento es la capacidad que Dios te da para distinguir entre lo que es de Él y lo que no lo es. Es un don del Espíritu Santo. Y en estos tiempos finales necesitamos ese don más que nunca, porque el enemigo no viene como enemigo. Viene como amigo. No viene con blasfemias. Viene con melodías hermosas. No viene con amenazas. Viene con invitaciones. He visto iglesias completas caer en depresión colectiva después de adoptar ciertos repertorios musicales.
He visto matrimonios desmoronarse en congregaciones donde la adoración perdió su pureza. He visto jóvenes alejarse de Dios en comunidades donde la música dejó de ser un puente hacia el cielo y se convirtió en un entretenimiento carnal. Y no es casualidad, es una estrategia espiritual bien calculada. Pero aquí está la buena noticia. Cuando reconocemos el engaño, cuando lo llamamos por su nombre, cuando nos arrepentimos de haber sido negligentes, Dios restaura, Dios purifica, Dios renueva. No es tarde para ti, no es tarde para tu iglesia, no es tarde para tu familia. Si hoy el Espíritu Santo está tocando tu corazón, es porque Él quiere hacer algo nuevo en ti. Él quiere darte ojos para ver, oídos para oír, discernimiento para proteger lo sagrado. No soy yo, es Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer hoy es liberarte de toda atadura musical. Quiere limpiar tu adoración. Quiere restaurar la pureza en tu comunión con Él. Y ese proceso comienza cuando decides examinar, cuando decides investigar, cuando decides no aceptar las cosas solo porque son populares. Ahora quiero mostrarte algo que va a revolucionar tu entendimiento sobre la adoración. Vamos a hablar del poder que tiene una canción para abrir puertas espirituales. No estoy hablando en sentido figurado, estoy hablando en sentido literal. Cada canción que cantas, cada melodía que escuchas, está creando una atmósfera espiritual a tu alrededor. Y esa atmósfera invita a espíritus específicos. Hay un principio espiritual que opera en el reino invisible. Lo semejante atrae lo semejante. Si tú cantas canciones de adoración pura, nacidas del Espíritu Santo, estás invitando la presencia de Dios. Si tú cantas canciones contaminadas, nacidas de espíritus de rebelión o engaño, estás invitando esos espíritus a tu vida, a tu hogar, a tu iglesia. No es complicado. Es ley espiritual. Déjame llevarte a un pasaje bíblico que ilustra esto de manera poderosa. En 1 Samuel 16 encontramos a Saúl atormentado por un espíritu malo. La Biblia dice claramente en el versículo 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Observa la secuencia. Primero se fue el espíritu de Dios, luego vino el espíritu malo. Donde no hay presencia de Dios, hay vacío. Y el vacío siempre se llena con algo. Los siervos de Saúl le sugieren una solución: buscar a alguien que sepa tocar música, y traen a David. El versículo 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Captas lo que acaba de suceder? La música expulsó un demonio. No fue una oración, no fue un ayuno, no fue un ritual complicado, fue música, pero no cualquier música. Era música ungida, música tocada por alguien que tenía el Espíritu de Dios, música que generaba una atmósfera donde los demonios no podían permanecer. La adoración de David creaba un ambiente tan saturado de la presencia de Dios que los espíritus malignos tenían que huir. Ahora voltea la moneda. Si la música ungida expulsa demonios, ¿qué hace la música contaminada? Invita a demonios. Es la misma ley espiritual operando en dirección opuesta. Y esto no es teoría. Es en realidad que he presenciado en mi ministerio una y otra vez. Familias que comenzaron a experimentar manifestaciones demoníacas en sus hogares después de que sus hijos trajeron música secular contaminada. Iglesias que perdieron su unción después de adoptar canciones de artistas con orígenes cuestionables. Personas que cayeron en depresión profunda después de escuchar repetidamente melodías con cargas espirituales oscuras. La música es un vehículo espiritual, y como cualquier vehículo te lleva a algún lugar. La pregunta es, ¿a dónde te está llevando la música que escuchas? ¿Te está acercando a Dios o alejándote de Él? ¿Está fortaleciendo tu fe o debilitándola? ¿Está purificando tu espíritu o contaminándolo?
Jesús dijo en Mateo 12:30, «El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama». No hay zona neutral. No existe la música inofensiva. Toda música está cargada espiritualmente. O te edifica o te destruye. O te acerca a Dios o te aleja de Él. O construye o derriba. No hay punto medio. Y aquí viene algo que necesito que entiendas con claridad. El enemigo no necesita tu permiso consciente para operar en tu vida a través de la música. Él solo necesita una puerta abierta. Y si tú estás cantando canciones con orígenes contaminados, aunque lo hagas con un corazón sincero, aunque no entiendas lo que está sucediendo en el mundo espiritual, esa puerta está abierta. Y por esa puerta entra opresión, entra confusión, entra atadura. He conocido pastores que no podían entender por qué sus iglesias estaban estancadas. Oraban, ayunaban, predicaban con unción, pero no había crecimiento, no había transformación. Y cuando el Espíritu Santo les reveló que el problema estaba en la música que estaban usando en sus cultos, cuando cambiaron el repertorio, cuando purificaron su adoración, todo cambió. La presencia de Dios regresó con poder. Los demonios huyeron. Las personas fueron liberadas. Los milagros comenzaron a fluir. Porque cuando la adoración es pura, la presencia de Dios es real. Y donde está la presencia de Dios, todo lo demás se alinea. Ahora sé que esto puede ser incómodo. Sé que quizás estés pensando en canciones específicas que has cantado, artistas que has seguido, álbumes que has comprado. Y entiendo que pueda doler descubrir que algo que amabas no era lo que pensabas. Pero prefiero que te duela ahora y seas libre, a que sigas en comodidad y permanezcas atado. La verdad duele antes de liberar. Pero una vez que libera, la paz que trae es indescriptible. Y lo que Dios quiere darte hoy no es dolor, es libertad. No es condenación, es revelación, no es miedo, es poder. El poder de discernir, el poder de escoger, el poder de proteger tu adoración y la adoración de tu familia. Proverbios 4:23 nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es el centro de tu adoración. Y lo que entra a tu corazón a través de tus oídos determina la calidad de tu vida espiritual. Si permites que entre adoración contaminada, tu vida espiritual se contamina. Si permites que entre adoración pura, tu vida espiritual florece. Y no se trata solo de ti. Se trata de las generaciones que vienen detrás de ti. Se trata de tus hijos, de tus nietos, de tu iglesia, de tu comunidad. Cuando tú tomas la decisión de purificar tu adoración, estás liberando a tu descendencia. Estás cerrando puertas que el enemigo tenía abiertas. Estás declarando que en tu casa, en tu vida, en tu familia, solo la presencia de Dios es bienvenida. Josué lo declaró en Josué 24:15. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy es tu día de decisión. Hoy es tu momento de trazar una línea, de decir, hasta aquí. No más música contaminada en mi vida. No más canciones con orígenes cuestionables en mi adoración. De ahora en adelante, solo lo que honra a Dios entra por mis oídos. Y cuando tomes esa decisión, no la tomes en tus fuerzas, tómala en el poder del Espíritu Santo, porque yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo, y lo que Él puede hacer en ti cuando te rindes completamente a su voluntad es sobrenatural. Él puede limpiar tu adoración, Él puede restaurar tu comunión, Él puede darte un corazón nuevo para alabarle en pureza y en verdad. Quiero llevarte ahora a un lugar más profundo, donde el Espíritu Santo me ha mostrado algo que pocos comprenden. Vamos a hablar sobre la memoria espiritual de la música. Cada canción que se crea lleva consigo no solo la letra y la melodía, sino también el estado espiritual de quien la compuso, el ambiente donde fue creada y la intención con la que nació. Imagina que alguien te regala un hermoso vestido. Es elegante, costoso, perfectamente diseñado, pero luego
descubres que ese vestido fue usado en un ritual satánico. ¿Lo seguirías usando? Por supuesto que no. Aunque físicamente el vestido sea hermoso, su historia espiritual lo contamina. Así sucede con la música. Hay canciones que nacieron en estudios donde se realizaron invocaciones demoníacas antes de grabar. Hay compositores que admitieron que sus letras les fueron dictadas por entidades espirituales en estados de trance. Hay productores que estratégicamente insertaron frecuencias específicas diseñadas para manipular el subconsciente y las emociones. Y cuando esas canciones entran a nuestras iglesias, traen consigo toda esa carga espiritual. La Biblia tiene algo poderoso que decir sobre esto. En Deuteronomio 7, 25, 26, Dios le dice al pueblo de Israel: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Observa la severidad de la instrucción. Dios no dice: purifiquen los ídolos y úsenlos para mí. Dice: destrúyanlos, no tomen nada de ellos. ¿Por qué? Porque lo que está contaminado no puede ser santificado solo con cambiarle la apariencia. La contaminación espiritual requiere destrucción total, no modificación cosmética. Esto es exactamente lo que sucede cuando tomamos canciones con orígenes impuros y les cambiamos algunas palabras para hacerlas cristianas. Estamos tratando de santificar lo que Dios dice que debe ser destruido. Estamos introduciendo en el templo lo que Dios prohibió que entrara. Y las consecuencias no son inmediatas, pero son reales. He visto iglesias perder el fuego del Espíritu Santo gradualmente. No fue de un día para otro. Fue un proceso lento. Primero introdujeron una canción cuestionable, luego otra, después otra más. Y con cada canción contaminada que agregaban, la presencia de Dios se iba diluyendo, hasta que un día el templo estaba lleno de gente pero vacío de Dios. Había ruido pero no adoración. Había emoción pero no transformación. Había canto pero no presencia. Y la gente no entendía qué había pasado. Oraban con las mismas palabras de antes, leían la misma Biblia, predicaban los mismos sermones, pero algo había cambiado, y ese algo era la adoración. Habían contaminado el lugar más sagrado, el altar de la alabanza. Y cuando contaminas el altar, aunque todo lo demás parezca estar en orden, el poder de Dios se retira. Esto me recuerda lo que sucedió en los tiempos del profeta Jeremías. El pueblo de Judá seguía yendo al templo, seguían ofreciendo sacrificios, seguían cantando los salmos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Habían mezclado la adoración a Jehová con prácticas paganas, y Dios le dice a Jeremías en el capítulo 7, versículo 4, no confiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otras palabras, no basta con tener la estructura externa de la religión. No basta con tener un edificio llamado iglesia, con un programa de alabanza, con canciones que mencionen a Dios. Si el corazón de esa adoración no es puro, si las fuentes de esa adoración están contaminadas, Dios no habita ahí. Él no comparte su gloria con nadie. Él no acepta adoración mezclada. Ahora, alguien podría argumentar, pero hermana, Dios puede tomar lo malo y convertirlo en bueno. Él puede redimir cualquier cosa. Y es verdad. Dios puede redimir, pero la redención requiere arrepentimiento. Requiere reconocer que algo está mal. Requiere abandonar lo que está contaminado. No puedes pedirle a Dios que redima algo que tú no estás dispuesto a soltar. Cuando los efesios se convirtieron, según Hechos 19:19, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Nota esto, eran libros valiosos, representaban mucho dinero.
Pero los creyentes decidieron que ningún valor material compensaba tener en sus vidas algo que ofendía a Dios. Y los quemaron. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo con tu música? ¿Estás dispuesto a borrar de tu teléfono las canciones que el Espíritu Santo te está señalando? ¿Estás dispuesto a confrontar a tu líder de alabanza si está usando repertorio contaminado? ¿Estás dispuesto a dejar de cantar esa canción popular que toda la iglesia ama si Dios te revela que su origen no es limpio? Esta no es una decisión fácil. Sé que no lo es. Porque vivimos en un tiempo donde la popularidad importa más que la pureza, donde la cantidad importa más que la calidad, donde la emoción importa más que la unción. Pero Dios nos está llamando de regreso al altar. Nos está llamando de regreso a la santidad en la adoración. Nos está llamando a ser diferentes, a ser apartados, a ser una generación que no se conforma con lo que es aceptable para el mundo, sino que busca lo que es agradable a Dios. Y te voy a decir algo que quizás suene radical, pero que el Espíritu Santo me ha mostrado. Es mejor adorar a Dios con 2 canciones puras que con 100 canciones populares, pero contaminadas. Es mejor tener un repertorio pequeño pero santo, que un repertorio extenso pero mezclado. Porque Dios no mide la adoración por cantidad, la mide por calidad. Él no mira cuánto cantas, mira con qué corazón cantas. Él no mira cuán profesional suena tu música, mira de qué fuente proviene. El salmista David escribió en Salmo 24, 3, 4: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Manos limpias, corazón puro, no elevar el alma a cosas vanas. Esto incluye la música que cantamos. Si la música proviene de fuentes impuras, estamos elevando nuestra alma a cosas vanas, aunque no lo entendamos conscientemente. No soy yo quien te lo dice. Es el Espíritu Santo quien te habla a través de esta palabra. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer hoy en ti es revolucionar tu adoración. Quiere darte hambre por lo puro. Quiere darte intolerancia hacia lo contaminado. Quiere hacer de ti un adorador en espíritu y en verdad, no solo en emoción y popularidad. Ahora necesito hablarte sobre algo que quizás te resulte aún más incómodo, pero que es absolutamente crucial: la responsabilidad de los líderes de adoración y pastores en este asunto. Porque no basta con que tú, como creyente individual, purifiques tu adoración. Necesitamos que las iglesias, como cuerpo colectivo, tomen posición. Santiago 3:1 advierte: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los líderes espirituales tienen una responsabilidad mayor delante de Dios. Y esa responsabilidad incluye proteger la adoración de la congregación. Cuando un líder de alabanza escoge canciones para el domingo, no está simplemente armando una lista de reproducción. Está abriendo puertas espirituales. Está creando una atmósfera. Está invitando presencias. Y si ese líder no tiene discernimiento, si solo escoge canciones porque son populares, porque están de moda, porque tienen muchas reproducciones en Spotify, está poniendo en riesgo espiritual a toda la congregación. He conocido líderes de alabanza que pasaban más tiempo ensayando la coreografía que orando por el repertorio, que invertían más energía en que el show se viera bien que en asegurarse de que la adoración fuera pura. Y el resultado era predecible: congregaciones entretenidas pero no transformadas, gente emocionada pero no liberada, servicios impresionantes pero vacíos de la presencia de Dios. Escucha lo que Dios le dijo al profeta Ezequiel sobre los líderes irresponsables en Ezequiel 34:2-4. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas.
No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida. Los pastores y líderes que no protegen la adoración de sus congregaciones están fallando en su llamado. Están apacentándose a sí mismos, buscando su propia gloria, su propia popularidad, su propio beneficio. Pero no están fortaleciendo al rebaño, no están curando al enfermo, no están protegiendo al débil. Y aquí está la parte dura. En el día del juicio, Dios no va a preguntarles cuántos miembros tenían en su iglesia. No va a preguntarles cuán moderno era su templo. No va a preguntarles cuántas reproducciones tenían en redes sociales. Les va a preguntar: ¿protegiste a mi rebaño? ¿Cuidaste su adoración? ¿Discerniste lo que permitías entrar en mi casa? Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los líderes tienen que dar cuenta, y esa cuenta incluye cada canción que permitieron, cada artista que promovieron, cada atmósfera que crearon. Pero también quiero hablar a los líderes que están escuchando esto. Sé que no es fácil, sé que hay presión de la congregación, sé que la gente quiere las canciones de moda, sé que si no las cantas, te critican. Sé que hay jóvenes que amenazan con irse si no tocas los éxitos del momento. Sé que hay miembros influyentes que donan dinero y esperan que se cumplan sus peticiones musicales. Pero tu lealtad no es con la congregación. Tu lealtad es con Dios. Y si Dios te está mostrando que una canción no debe cantarse en tu iglesia, aunque todo el mundo la esté cantando, aunque cause conflicto, aunque pierdas miembros, tu deber es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro lo declaró en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta no es una sugerencia, es un mandamiento. Y como líder espiritual, tienes que tener el valor de pararte firme, aunque estés solo. Porque más vale estar solo con Dios que acompañado en la desobediencia. Ahora, esto no significa que debas ser dictatorial o insensible. Significa que debes educar a tu congregación. Enséñales sobre discernimiento espiritual. Explícales por qué ciertas canciones no deben cantarse. No solo les digas no, dales el conocimiento para que ellos mismos puedan discernir. Porque una congregación educada es una congregación protegida. Oseas 4:6 nos advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No porque le faltó adoración, había adoración, pero le faltó conocimiento. Y sin conocimiento, la adoración se pervierte. Sin entendimiento, la pasión se desvía. Sin discernimiento, la sinceridad no es suficiente. Así que líderes, escuchen esto. Inviertan tiempo en investigar el origen de las canciones que cantan. Busquen el trasfondo de los compositores. Investiguen los testimonios de los artistas. No se conformen con la superficie. Profundicen, porque su congregación confía en ustedes. Y esa confianza viene con responsabilidad. Y congregación, escuchen esto. Oren por sus líderes. No los critiquen cuando toman decisiones difíciles para proteger la adoración. Sométanse a su discernimiento espiritual. Y si su líder no está ejerciendo ese discernimiento, oren para que Dios le abra los ojos. Pero no se queden callados. Hablen con respeto. Compartan lo que el Espíritu Santo les está mostrando. Porque la iglesia somos todos y todos tenemos responsabilidad en mantener la pureza de nuestra adoración. Hay un principio en Proverbios 27:17 que dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitamos afilarnos mutuamente. Necesitamos exhortarnos unos a otros. Necesitamos animarnos a buscar la pureza en la adoración, aunque sea incómodo, aunque cueste, aunque no sea popular. Y te voy a decir algo más. Cuando una iglesia decide purificar su adoración, al principio hay resistencia, hay conflicto, hay gente que se va.
Pero después de la tormenta viene la bendición, porque cuando el altar está limpio, Dios desciende. Y cuando Dios desciende, todo cambia. Los que se fueron por razones carnales son reemplazados por los que llegan hambrientos de Dios. Los conflictos superficiales son reemplazados por unidad profunda. El entretenimiento religioso es reemplazado por transformación real. No soy yo quien te habla, es el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer en tu iglesia, en tu ministerio, en tu liderazgo, es traer avivamiento. Pero el avivamiento comienza con arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza cuando reconocemos que hemos sido negligentes en proteger lo sagrado. Ahora quiero llevarte a un lugar que pocos predicadores se atreven a tocar: la industria de la música cristiana contemporánea. Y necesito que entiendas algo antes de continuar. No estoy atacando a personas específicas. Estoy exponiendo sistemas. No estoy juzgando corazones individuales. Estoy señalando estructuras que se han desviado del propósito original de la adoración. La música cristiana contemporánea se ha convertido en una industria multimillonaria. Hay sellos discográficos, contratos, derechos de autor, tours, merchandising. Y no hay nada malo con que los músicos cristianos reciban compensación por su trabajo. El problema surge cuando la adoración se convierte en producto, cuando la unción se convierte en mercancía, cuando la gloria de Dios se convierte en negocio. Jesús lo demostró claramente en Mateo 21, 12, 13, cuando entró al templo y volcó las mesas de los cambistas diciendo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El templo se había convertido en un lugar de comercio. La adoración se había convertido en transacción. Y Jesús, con toda su mansedumbre, se indignó. Hoy estamos viendo lo mismo en muchas iglesias. La adoración se ha convertido en espectáculo. Los adoradores se han convertido en celebridades. Las canciones se escriben no para glorificar a Dios, sino para maximizar reproducciones. Y cuando el motivo se pervierte, el resultado se contamina. He conocido compositores cristianos que admiten que ciertas canciones las escribieron pensando en las ventas, no en la adoración, que calcularon cuáles acordes son más pegajosos, qué frases generan más engagement en redes sociales, qué ritmos mantienen a la gente entretenida. Y el producto final es música que suena cristiana, que usa terminología bíblica, pero que carece del Espíritu Santo, porque aquí está la verdad. La verdadera adoración no nace del intelecto, nace del Espíritu, no nace de la estrategia de marketing, nace del encuentro con Dios, no nace de la fórmula comercial, nace del quebranto genuino, y cuando intentas fabricar adoración, lo que produces es imitación. El rey David, antes de ser rey, era un pastor solitario en el campo, y ahí, sin audiencia, sin contrato discográfico, sin cámaras, sin aplausos, adoraba a Dios. Y esa adoración era tan pura, tan poderosa, tan genuina, que Dios mismo lo llamó varón conforme a mi corazón. David no adoraba para impresionar, adoraba para expresar, no cantaba para ser famoso. Cantaba porque su alma no podía contenerse ante la grandeza de Dios. Compara eso con muchos adoradores modernos que estudian cómo proyectar emoción en cámara, cómo posar para las fotos de portada, cómo generar momentos virales en sus conciertos. No estoy diciendo que todos sean así, pero el sistema fomenta eso, la industria recompensa eso, y gradualmente, sin darse cuenta, muchos adoradores genuinos se convierten en performers. Y aquí viene lo peligroso. Cuando la música cristiana se produce con mentalidad secular, aunque tenga letra cristiana, lleva la esencia secular. Es como usar técnicas de brujería para predicar el evangelio. El mensaje puede ser correcto, pero el método está contaminado. Y Dios no honra métodos contaminados, aunque el mensaje sea su palabra. Pablo lo advirtió en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad,
como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. No somos mercaderes de la palabra. No convertimos el Evangelio en negocio. Y eso incluye la adoración. La adoración no es un producto para vender. Es un sacrificio para ofrecer. Ahora sé que esto va a molestar a algunos. Sé que hay personas involucradas en la industria de la música cristiana que van a sentir que estoy atacándolos. Pero no es ataque, es llamado al arrepentimiento. Porque si estás en esa industria y tu motivación principal es el dinero, la fama, la influencia, necesitas detenerte y preguntarle a Dios si Él está en lo que estás haciendo. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que los músicos cristianos no deban ser profesionales. No estoy diciendo que no deban grabar álbumes o dar conciertos. Estoy diciendo que el motivo tiene que ser correcto. La intención tiene que ser pura. Y la pregunta que cada adorador debe hacerse antes de subir a un escenario es: ¿estoy aquí para que me vean a mí o para que vean a Jesús? Kathryn Kuhlman, cuyo estilo estoy tratando de emular en este mensaje, tenía una frase que repetía constantemente: no me miren a mí, mírenlo a Él. Ella entendía que el verdadero adorador debe disminuir para que Cristo crezca. El verdadero adorador debe volverse invisible para que la gloria de Dios sea visible. El verdadero adorador no busca aplausos, busca el aplauso del cielo. Juan el Bautista lo expresó perfectamente en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esta debe ser la filosofía de todo adorador genuino. No es deseable que Él crezca. Es necesario, no opcional. Necesario. Y para que Él crezca, yo debo menguar. Mi ego debe morir. Mi necesidad de reconocimiento debe crucificarse. Mi deseo de ser admirado debe sepultarse. Pero la industria de la música cristiana contemporánea promueve lo opuesto. Promueve al adorador como estrella. Promueve los conciertos como shows. Promueve las canciones como productos. Y gradualmente, sin darnos cuenta, hemos convertido lo sagrado en secular, lo eterno en temporal, lo espiritual en carnal. Y las consecuencias están a la vista. Iglesias llenas de gente que canta pero no adora. Servicios llenos de música pero vacíos de presencia. Congregaciones entretenidas pero no transformadas. Porque el entretenimiento toca las emociones, pero la adoración transforma el espíritu. El entretenimiento te hace sentir bien por un momento, pero la adoración te cambia para siempre. No soy yo quien te está hablando, es el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer hoy es sacudir la industria de la música cristiana. Quiere llamar de regreso a los adoradores genuinos. Quiere restaurar el altar. Quiere recordarnos que la adoración no es entretenimiento santo, es encuentro con lo sagrado. Ahora llegamos a uno de los puntos más prácticos y necesarios: cómo discernir qué música es apropiada para la adoración y qué música no lo es. Porque una cosa es identificar el problema y otra muy distinta es saber qué hacer al respecto. Y el Espíritu Santo me ha dado criterios claros que quiero compartir contigo. Primero, investiga el origen. No te conformes con que una canción suene bonita o tenga letra aparentemente cristiana. Investiga quién la escribió. Busca información sobre el compositor. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Hay evidencia de una relación genuina con Cristo o solo hay religiosidad? Porque Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Los frutos de un compositor genuino son evidentes: humildad, integridad, santidad, servicio. Segundo, analiza el contexto de creación. Algunas canciones fueron escritas en contextos profundamente espirituales: retiros de oración, momentos de adoración íntima, experiencias de avivamiento. Otras fueron escritas en estudios comerciales con equipos de compositores profesionales que nunca estuvieron en el mismo cuarto, donde cada uno aportó una línea pensando en algoritmos y tendencias de mercado.
El contexto importa. La atmósfera donde nace una canción impregna esa canción. Tercero, observa los efectos. Cuando cantas cierta canción, ¿qué sucede en tu espíritu? ¿Experimentas paz o agitación? ¿Sientes la presencia de Dios o sientes un vacío emocional? ¿Sales fortalecido espiritualmente o sales entretenido pero vacío? Gálatas 5, 22, 23 enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si una canción produce el fruto del Espíritu, probablemente es de Dios. Si produce confusión, agitación, vacío emocional, probablemente no lo es. Cuarto, examina la doctrina. Hay canciones que suenan hermosas pero enseñan teología incorrecta. Canciones que promueven el evangelio de la prosperidad, el humanismo disfrazado de cristianismo, la autoayuda con lenguaje bíblico. La palabra de Dios es nuestro estándar, según Timoteo 3:16 declara. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si una canción contradice la Escritura, aunque sea popular, aunque la cante todo el mundo, no debe cantarse en la iglesia. Quinto, considera el enfoque. ¿La canción apunta hacia Dios o hacia el hombre? ¿Exalta a Cristo o exalta al adorador? Hay un tipo de música cristiana contemporánea que está centrada en el hombre. Yo necesito, yo quiero, yo siento. Sí, es válido expresar nuestras necesidades a Dios, pero la adoración verdadera trasciende nuestras necesidades. La adoración verdadera declara: tú eres digno aunque yo no reciba nada. Tú eres santo aunque mi vida esté en crisis. Tú eres Señor aunque no entienda lo que estás haciendo. Job lo expresó en Job 13:15. Aunque él me matare, en él esperaré. Esa es adoración pura. Adoración que no está condicionada a recibir. Adoración que no depende de sentirse bien. Adoración que fluye del reconocimiento de quién es Dios, no de lo que Dios puede hacer por mí. Sexto, busca el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, nuestro guía, nuestro consejero. Juan 16:13 promete: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Si el Espíritu Santo te está inquietando sobre una canción, no ignores esa inquietud. Aunque no entiendas racionalmente por qué, aunque otros no vean el problema, si el Espíritu Santo te está advirtiendo, obedece. Séptimo, observa las asociaciones. ¿Con qué movimientos o ministerios está asociado el artista? ¿Qué tipo de eventos organizan o apoyan? ¿Qué otros artistas promueven? Porque 1 Corintios 15:33 advierte: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si un artista cristiano está constantemente asociado con personas o movimientos cuestionables, eso es una señal de alerta. Ahora, aplicar estos criterios requiere esfuerzo, requiere investigación, requiere tiempo. Y sé que muchos dirán: es demasiado complicado, no tengo tiempo para investigar cada canción. Pero si tienes tiempo para cantarla, deberías tener tiempo para investigarla. Porque lo que entra por tus oídos afecta tu espíritu, y tu espíritu es demasiado valioso como para descuidarlo por pereza o conveniencia. Deuteronomio 6:6-7 instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Si Dios nos manda poner tanta diligencia en conocer su palabra, ¿no deberíamos poner la misma diligencia en proteger nuestra adoración? Y aquí hay una verdad que necesitas entender. El enemigo no va a anunciar que está atacando tu adoración. Él va a hacerlo sutilmente, gradualmente, con canciones que suenan bien, que dicen cosas aparentemente correctas, pero que llevan una carga espiritual que contamina. Por eso necesitas discernimiento, por eso necesitas vigilancia, por eso necesitas al Espíritu Santo guiándote constantemente. Ahora,
Sé que esto puede sentirse abrumador, puede sentirse como una carga pesada, pero déjame decirte algo. Cuando tu adoración está purificada, cuando tu discernimiento está afilado, cuando el Espíritu Santo te guía en lo que cantas y escuchas, experimentas una libertad que no tiene precio. Experimentas una intimidad con Dios que no conocías. Experimentas un poder espiritual que transforma todo a tu alrededor. No soy yo, es Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él quiere hacer en ti hoy es darte hambre por la adoración pura. Hambre que no se satisface con cualquier canción pegajosa. Hambre que no se conforma con emociones superficiales. Hambre que solo se sacia cuando verdaderamente estás en la presencia de Dios, adorándolo en espíritu y en verdad. Y ahora llegamos al final de este mensaje, pero no a un final que te deja solo, a un final que te impulsa hacia adelante, porque todo lo que hemos hablado hoy no es para dejarte con miedo, sino para equiparte con sabiduría. No es para condenarte, sino para liberarte. No es para quitarte la adoración, sino para llevarte a una adoración más profunda, más pura, más poderosa. Necesito que entiendas algo crucial. Dios no está enojado contigo si has cantado canciones contaminadas. Él entiende que lo hiciste con un corazón sincero. Él sabe que no conocías el trasfondo, pero ahora que lo sabes, ahora que el Espíritu Santo te ha revelado la verdad, tienes una responsabilidad. Tienes que decidir qué vas a hacer con esta información. Hay dos caminos frente a ti. El primero es ignorar lo que has escuchado, seguir con las mismas canciones, conformarte con la comodidad, no hacer olas, no causar conflicto. El segundo es tomar la decisión valiente de purificar tu adoración, aunque sea incómodo, aunque otros no entiendan, aunque te cueste. Y te voy a decir algo. El primer camino es amplio y muchos van por él. El segundo camino es estrecho y pocos lo encuentran. Mateo 7, 13, 14 nos advierte: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino de la adoración pura es estrecho. Requiere sacrificio, requiere valentía, requiere estar dispuesto a ser diferente, pero es el camino que lleva a la vida. Es el camino donde encuentras la verdadera presencia de Dios. Es el camino donde experimentas transformación real y no estás solo en este camino. El Espíritu Santo está contigo. Él te va a guiar. Él te va a dar discernimiento. Él te va a fortalecer cuando otros te critiquen. Él te va a consolar cuando te sientas incomprendido. Él te va a recompensar cuando escojas la obediencia sobre la popularidad. Romanos 8:14 promete: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu significa seguir su dirección incluso cuando no entiendes completamente. Significa confiar en su discernimiento más que en tu propia lógica. Significa obedecer su voz aunque el mundo entero te diga lo contrario. Y aquí está la promesa hermosa. Cuando tú das el paso de fe, cuando decides purificar tu adoración, Dios responde con poder. Él honra tu obediencia. Él recompensa tu valentía. Él te encuentra en un nivel de intimidad que no conocías. Porque Dios no está buscando adoradores perfectos, está buscando adoradores sinceros, adoradores dispuestos, adoradores que valoran su presencia más que la aprobación de los demás. Santiago 4:8 declara: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cada paso que das hacia la adoración pura es un paso hacia Dios, y cada paso hacia Dios es respondido por Él acercándose más a ti. Es una danza espiritual, una relación de intimidad creciente, un caminar cada vez más profundo en su gloria. Ahora, quiero dejarte con pasos prácticos. Primero, haz una lista de las canciones que cantas regularmente, ya sea en privado o en tu iglesia.
Segundo, toma tiempo para investigar el origen de cada una. Tercero, pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay algo aquí que no te honra? Cuarto, ten el valor de eliminar de tu vida las canciones que Él te señale. Quinto, busca canciones con orígenes puros. Hay himnos antiguos, canciones de avivamientos genuinos, alabanzas escritas por adoradores quebrantados que glorifican a Dios poderosamente. Y pastor, líder de alabanza, si estás escuchando esto, convoca una reunión con tu equipo. Estudien juntos este tema. Investiguen el repertorio que están usando. No tengan miedo de hacer cambios radicales si es necesario, porque la salud espiritual de tu congregación vale más que la comodidad o la popularidad. Y congregación, apóyenlos. Cuando sus líderes tomen decisiones difíciles para proteger la adoración, anímelos, no los critiquen, oren por ellos, porque están haciendo lo correcto, aunque no sea lo popular. Finalmente quiero orar contigo, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Levanto a cada persona que ha escuchado este mensaje. Declaro purificación sobre su adoración. Declaro discernimiento sobre sus decisiones musicales. Declaro valentía sobre sus pasos de obediencia. Espíritu Santo, guíalos a toda verdad. Muéstrales qué canciones deben soltar y qué canciones deben abrazar. Protégelos del engaño, guárdalos en santidad y llévalos a un nivel de adoración que transforme sus vidas y glorifique tu nombre. Ahora te bendigo con la bendición de Números 6, 24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si el Espíritu Santo te ha hablado, escribe amén en los comentarios y comparte este mensaje. Hay miles de personas que necesitan escuchar esta verdad. No guardes esta palabra para ti solo. Sé un instrumento de Dios para despertar a otros, porque la iglesia necesita regresar a la adoración pura. Y ese regreso comienza contigo. No soy yo, es Él. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Y lo que Él está haciendo ahora mismo es levantando una generación de adoradores verdaderos, adoradores que no se conforman, adoradores que disciernen, adoradores que valoran la presencia de Dios sobre todo lo demás. ¿Serás tú parte de esa generación? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.